todos bienvenidos a nuestro podcast Charlando sin filtros. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro primer capítulo, que es las travesuras del ayer. Juangui, cuéntanos tu travesura de la niñez y qué consecuencias trajo. Imagínate que no fueron poquitas. Muchas. En verdad que fueron varias travesuras. Y en realidad uno como niño le han pasado unas ocurrencias que muy simpático. Y generalmente esas consecuencias las paga la mamá. Yo cuando niño jugaba mucho fútbol, ¿cierto? Y teníamos una cancha que era cerca a una quebrada. En esa quebrada pues había un pasto muy alto y eso. ¿Y cómo le parece que jugando se nos va el balón y cae por allá a ese pasto? Y había una candelada pero tremenda. Cuando yo fui por el balón me tocó meterme por allá sin medir qué iba a pasar. Cuando salí con todo el pelo quemado por partes. Parecía que me hubiera puesto un balón en la cabeza y el goce de todo fue impresionante. Lo más curioso es que me llevan donde mi madre. Cuando me ve así, mijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted qué se puso en la cabeza? Claro, todo llevado de carajo. ¿Y cómo le parece que le da a ella por tusarme y echarme puro chocolate líquido en la cabeza? Se arrima una amiguita mía y dice, ¡ay, quedaste como un bombón de chocolate! Eso fue impresionante, la charla fue tremendo. Lo peor, vaya a estudiar así. Ay, pobrecito. No, yo fui el goce de ese paseo. Fui tremendo, mejor dicho, eso sí se llamaba lo que era bullying a diestra y siniestra. Sin embargo, yo lo superé porque me querían demasiado porque jugaba muy buen fútbol. Pero la experiencia de esa casi que me quedó a mí marcado para toda la vida. De hecho, yo veo hoy día a una persona así tusa y siempre le digo, parece un, ya sabemos qué. Y esa fue una de las que mi madre en realidad marca todavía me señala cuando tiene que contar así de experiencias y relata que yo sí parecía un bombón de chocolate. Un bombón de chocolate. Tengo otra experiencia y esa fue más de bebé, de una tía que como le parece que me carga y me puso a volar y salí yo Y después que voló de verdad. O sea, de milagro estás contando la historia aquí. Pero es un milagro. Lo querían devolver para otro mundo. La enoja de mi madre y fue impresionante. No, claro. Pero fue esas cosas que pasan como niño y que realmente uno logra superar. Y son cosas que uno a veces deja de hablar. O sea, uno como que se le van olvidando, va creciendo, la adultez, todo lo que conlleva con eso, y uno deja de tener esos recuerdos. Sí, y eso me tiene marcado toda la vida. Lo que más me acuerdo quizás fue esa experiencia. Juanqui, te pregunto, ¿eso generó algún miedo, algún temor en tu vida? ¿Crees que de pronto creciste con alguna inseguridad? Aparte de no tanto eso, pero sí aprendí de que el fuego era una cosa brava, ¿cierto? Sin embargo, a eso sí que tengo miedo bastante. Un bombón de chocolate. ¿No hiciste la candela del diablo después de eso? No, eso fue impresionante. La que se hace en diciembre. Pero realmente fue algo que me ha marcado hasta hoy día y sin embargo aprendí a superarlo, aprendí a vivirlo, aprendí a gozarlo. De hecho una tía creía que era bombón de chocolate y le tenía que poner yo en la cabeza, vea el bombón de chocolate, ¿cierto? Sin embargo fue gratísimo, lo superamos y aquí estamos. Qué buena esa experiencia, Juan, de verdad. Bueno, Joa, cuéntanos tu experiencia. En esta oportunidad quiero contarles una experiencia. Estando muy pequeña, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, tenía en mi mente escenas sexuales y de manera inconsciente lo hacía. Tengo recuerdos borrosos que cogía a mis amiguitos, yo crecí en un ambiente muy masculino, a interpretar las escenas de las telenovelas. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué consecuencias tuvo para mi vida? Realmente en el momento no era consciente de lo que estaba haciendo pues con mis amigos. Creo que ellos crecieron con un trauma. No sé si lo recuerdan porque eran más pequeños que yo, pero siento que de una u otra manera ha sido una experiencia que marcó mucho pues mi niñez y que
de cierta manera son aprendizajes y cosas que nos ayudan ahora en este momento de la Claro, no, y juventud. fue algo muy inocente en ese momento, porque no había maldad. Sí, no había como maldad. tal. Sí. Era simplemente como el experimentar y el representar la imagen de las telenovelas. O sea que fuiste muy imitadora de Eso. todo eso. Fuiste una niña muy curiosa. Sí, bastante Demasiado curiosa. Demasiado. Esperamos que no haya sido horario nocturno. porque- Bueno, pero no, bueno, esas son cosas que a veces uno hace de niño que son cosas inocentes. Bueno, ahora sigamos con Joa. Joa, cuéntanos tu experiencia de niña. ¿Cuál fue tu travesura? Ve, Karen. Gracias por cambiarme la vida. Yo te amo. No importa, amor. Karen es que. Bueno, les voy a contar dos experiencias. Una, pero se van a reír, se pueden reír con toda confianza, que ya eso no me... bueno, la primera fue un trauma bastante grande en mi niñez, porque cuando yo tenía 3 añitos, me dio estrabismo. Entonces tenía un ojo en Guarne y otro en Río Negro. Se puede reír con toda confianza. Entonces tenía un ojo en B, berraca buscando el otro. Entonces cuando los niños de la cuadra iban a mi casa, el prefijo era ese. Podemos jugar con la niña que es Vizquita. Entonces, bueno, me hicieron mucho bullying durante la niñez por eso. Por ejemplo, el apodo de niña de mi casa con mis hermanos, a mí me decían Bizcorne. Entonces yo crecí con un trauma muy grande por eso, porque pues odiaba ese defecto, a pesar de que me operaron muy niña. Pero como tuve gafas toda la primaria, entonces ese fue como el apodo, la gafufa. Pues mis hermanos me decían así, por ende muchos niños me empezaron a decir así, entonces eso fue como un trauma. Cuando fui creciendo y me conseguí mi primer novio, que fue el papá de mi niña mayor, él fue a mi casa a la primer visita y mi hermana de una, ay, le vamos a mostrar fotos de la niña cuando era chiquita. Ay, Y no. yo, ay, pues, entonces, bueno, igual él me conoció de niña, él ya sabía pues eso, pero igual a toda visita que llegaba eran matados mostrándole mis ojos viscos. Y la segunda, que con esa sí se van a reír, yo toda mi vida fui muy cejona, por eso también me hacían bullying, porque me decían Suso, pues bueno, en ese sí, porque era muy cejona. Entonces desde muy niña me empecé como a depilar las cejas. Y resulta que una vez la amiguita que me depilaba no pudo ir a mi casa ni nada. Y yo muy linda y muy hermosa frente al espejo, cogí una minora y me empecé a depilar. Resulta que me dañé una ceja. Entonces empecé a hacerme la otra, como a emparejármela. Obviamente por la inexperiencia me dañé la otra ceja. Del miedo porque mis papás no me fueran a pegar, me quité las cejas. Se puede reír. Ay, Dios. En serio, o sea, parecía una niña con Ahí cáncer. viene sinceramente. Bueno, resulta que de susto. Y para que mis papás no se dieran cuenta, me acosté a dormir. Todo muy normal. Cuando mi mamá llegó con mi papá, que se habían ido como a comer donde una amiga, mi mamá asustada porque yo nunca me acostaba temprano. Cuando mi mamá llegó, yo ya estaba acostada y mi mamá fue a moverme y yo me hice la dormida. Pero yo era chillando bajo de las cobijas porque, pues claro, cuando al otro día me levanté, nunca se me olvida porque mi mamá estaba sentada en el comedor desayunando. Cuando yo me paré, mi mamá me vio con el chocolate y mi mamá se atragantó. O sea, mi mamá no sabía si reír, si llorar, pues si pegarme, no. Y yo tenía que ir a estudiar ese día y mi mamá muy linda me obligó a ir a estudiar al colegio, me obligó a ir, ni siquiera me maquilló, le hacía nada, me obligó a ir así. Entonces yo todo el día era con la capota del colegio, yo siempre fui muy buena estudiante, pero ese día no quise hacer nada en clase, yo era llorando todo el día cuando llegó la directora del grupo porque yo no paraba de llorar y me decían, pero ¿qué pasa? Y yo no me paraba, pues porque por el susto de que me hicieran bullying. Bueno, el caso fue que ya todos me vieron, me hicieron bullying, pero al lado de mi casa había una vecina y le decía, no sea mala, pues castígala, pero ¿cómo va a mandar la niña si parece una niña con cáncer? Bien mona, bien ojigargajo, le dijo esa señora, y sin cejas, imagínense. Entonces la vecina muy linda, todos los días antes de irme para el colegio iba a mi casa y me maquillaba las cejas hasta que me crecieron.
Entonces esa es la anécdota de mi casa, de todas las experiencias. O sea, toda la persona nueva que llega a mi casa y empiezan una experiencia, cuando yo me quité las cejas. La niña sin o sea, cejas. Sí, me hacen bullying por eso todavía. Y no fue- valía Me quedó nada. como una inquietud. Señor. Pues, cuando te cortaste las cejas todavía tenías estrabismo. Profe, no, a mí me corrieron el estrabismo a los 6 años. Si no hubiera perdido la vista derecha, pues me hubiera quedado ciega. Entonces, no, ya no tenía estrabismo. Quería y hubiera sido yo simpático, esa curiosidad hubiera como... Imagínense sin cejas y bien biscorneta, ay Dios mío. A veces pero los bueno. papás, la solución es castigar a sus hijos o pegarles en una situación de esa donde uno está realmente angustiado. Uno está angustiado, pues uno sin cejas, ir al colegio y con eso que no era bullying, sino que se la montaban a uno de una manera. Pero bueno, muchas otras Todavía, experiencias. incluso yo a veces salgo con amigos del colegio o con pues y todavía por ahí nos vamos a tomarnos nuestros traguitos así en medio como de las conversaciones y de todo eso surge como eso, o sea, todo el mundo se acuerda de eso, o sea, de que yo fui visca y de que incluso cuando yo era visca, es muy charro, porque jugábamos entre la cuadra y eso, incluso yo jugaba con el papá de mi niña mayor y a mí él desde niña me gustaba. Y cuando jugábamos, cuando yo era visquita, a mí nunca se me olvida, yo decía que quería ser la mamá y no me dejaba, yo siempre era la hija. Que porque como yo era feita, pues yo era visquita, que yo no podía ser la mamá. La hija especial. Entonces él me decía, ¿con qué ojo me va a mirar con el izquierdo o con el derecho? Ay, qué pesado. No, a mí ya eso no me trauma, la niñez sí fue un trauma muy Sí. grande, ya me río. Y muchos niños que viven Y yo me acuerdo que él decía que no. Y yo me acuerdo que él me decía que nunca en la vida me iba a parar bolas. Y después era él el que parecía un perrito faldero detrás de mí. enamorado. Pero Eso una pasó cosa después de que terrible. le hicieron la sí, cirugía. la Incluso experiencia. Sara, yo me sentaba a Vía hablar con frutas. Sara de esto y ella le dice, es que papi, tanto que la gozabas porque ella era visca y es la mamá de tu hija. Uy. Pues porque es verdad. Y a mí eso como que uno de niño no entiende eso. A mí me frustraba que jugáramos a la mamacita y yo no pudiera ser la mamá porque entonces no me podía dar piquitos con el papá. Ah, ya entendemos por qué tiene 2 hijas. Sí. No, mentiras, Karen, muy chévere tu experiencia. Ahora vamos yo les voy a contar la mía. ¿Quieres seguir? No, siga. Sí. Bueno, nosotros, cuando yo era pequeña, mis papás construyeron una casita y caían goteras. En ese tiempo era tiempo de mucha lluvia. Entonces mi casa se empezó a inundar, pero mi mamá no estaba. Mi mamá no estaba, estaba con mis hermanitos, yo tengo 3 hermanitos, y la casa se empezó a inundar. Y bueno, nosotros no nos asustamos ni nada, pero eso sí, la lluvia llegó hasta la cintura, o sea, casi hasta las camas. Y hasta ahí llegó, y lo que nosotros hicimos fue empezar a tirar baño. Llamamos a todos los niños de la cuadra, o sea, a todos los niños de la cuadra, y empezamos a tirar baño. Eso nos dimos esa casa, esas camas las volvimos nada, mejor dicho. Todos éramos La por ahí chapuceada. 10 niños chapuceando en eso, porque es que, o sea, era una piscina. Cuando mi mamá llegó y entonces, ¿qué pasó acá? Entonces mi mamá angustiada viendo la inundación y nosotros mojados tirando baño. Adivinen qué, tenga sus correazos porque a todos nos cascó y a todos los niños con nosotros nos puso a sacar baldados de agua tirando para afuera. Y ya después de eso, bueno, ya arreglaron la gotera y ya nos acabó la diversión. Pero era una gotera muy grande. No, Sí. es que sí, caía así, o sea, es que el techo estaba como mal. Entonces, o sea, llovía parejo, lo que llovía afuera, llovía adentro, no te digo, o sea, es que era una piscina. O la casa que... Pero pasamos muy bueno y ya después, pues, como dicen que el culo pues, la pela pasa y el culo queda. Pero pasamos súper bueno. Y María, cuéntanos la tuya. ¿Cómo fue tu experiencia de niña? Bueno, pues yo de niña fui muy necia. Pero necia de que ¿De hacía- niña? De niña fui muy necia, pero necia de que hacía rabia. O sea, le sacaba muchas rabias a mi mamá. En este caso fue que una vez me dejaron sola en la casa y entonces yo estaba aburrida. Yo no tenía nada que hacer. El televisor ya me tenía aburrida. Las muñecas también. Entonces lo que hice fue hacer una piscina, una pista jabonosa. Invité como... me puse colorada. Invité 3 amiguitos de la cuadra y lo hice en mi pieza. Inundé la pieza, puse un plástico, derretí jabón y nos empelotamos. Porque fue pelota, porque fue pelota. Usted?
Yo tenía 5 años. 5 años, 6 años. Ay, Mucha Jesucristo. imaginación. Porque eso fue cuando, pues antes de que naciera mi hermanito, tenía como 5 o 6 años y entonces yo estaba súper aburrida. Entonces yo invité a los compañeros y les no, vamos para mi casa, tiramos el plástico, un plástico que mi abuela tenía por ahí guardado, entonces lo tiramos ahí, derretimos el jabón y empezamos a tirar baño. Cuando mi abuela llegó, nos encontró en bola y con las camas mojadas, el piso mojado, estábamos mojando todo. Y lo que hizo, la reacción de ella fue mandar palmadas a todo el mundo. Y en Las pelotas palmas y de la mojados, entonces Ay, huepucha. buena esa pela, ¿cierto? Pero mucha imaginación. Como para una queman las niña. palmas mojadas. Que yo era muy necia. yo Para era- una niña de 5 años, Ya lo mucha, entiendo. demasiada imaginación. yo siempre fui muy necia, Ahora pero entendemos todo. y ya Ya después entiendo todo. fue que mi abuela le contó pues a mi mamá la situación, todo, y mi mamá me dice que es muy bueno tirar baño en bola, y yo sí. Y lo que hizo fue que me pelotó y me pegó con la verbena mojada, me dio unos severa pelita. Ay, Pero sí me disfruté, fue rico la Después la, de la travesura. pista. Como dice el Hoy por hoy dicho. me acuerdo del chichi de mis amiguitos y de la experiencia. Como dice el dicho, después del gusto que venga el gusto. Obvio. Pero no, la pasé bueno, fue divertido. La verdad es que esas travesuras de niños son algo tan inocente que a veces los papás no entienden eso y la reacción es castigar a sus hijos, pegarles, en vez de hablar con ellos, decir por qué no está bien la acción que hicieron, pero de una antes era tenga la verbena, tenga el correazo, y esa era... Y en realidad creo que todos crecimos en ese ambiente, pues, de que nuestros padres o nuestras familias son muy conservadores y ellos de pequeños no tuvieron como esa capacidad de disfrutar o de pronto sí tuvieron sus experiencias, pero eran muy cohibidos al respecto. Entonces buscan como remediar eso en los hijos y crecimos fue con esa educación. Sí, Pues ellos claro, más o que sea, esa además yo indisciplina. creo que la abuelita de Mari cuando entró, yo creo que se impactó al ver. No, pues si mi unos niños abuela de casi esa le da un edad en- infarto. unos niños de esa edad en pelota. Pues señora, Jugando. pues cierto, bien conservadora, o sea, que le pudo haber pasado por la cabeza muchas cosas, porque las abuelitas, pues, y porque a veces los adultos no miden, o sea, los adultos a veces ven las cosas con los ojos del adulto, Sí. o sea, no ven las cosas como desde la inocencia de los niños. Entonces yo creo que por eso era que a nosotros nos castigaban tan severamente. Pues yo creo que aquí a todos nos Desde- pasó eso. Sí. Así Sí, es. desde mi experiencia personal, pues la anécdota que conté, afortunadamente mis papás nunca se enteraron y es algo que hasta el día de hoy nadie lo sabe. No Pero hasta el sabía. día de hoy nadie Hasta el día de sabía. hoy. No sabía Es un que- secreto, por favor. Todo se supo, definitivamente. Bueno, niños, se nos acabó el tiempo, pero cuéntenos ustedes las experiencias que han vivido y lo podemos comentar en nuestro próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.